Hemostasia. La hemostasia es un mecanismo fisiológico que tiene como función detener las hemorragias producidas por una lesión vascular. La hemostasia se divide en tres fases: hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinólisis. La vasoconstricción es la primera reacción de la hemostasia primaria. Consiste en que el vaso sanguíneo, por la zona en que se ha lesionado, se encoge y entonces disminuye el flujo sanguíneo para disminuir la hemorragia que se puede producir. La segunda fase es el inicio de la formación del tapón primario. Ocurre en tres fases. Hay una rotura del endotelio, es decir, la parte interna del vaso. Entonces quedan expuestas las fibras de colágena subendotelial. Entonces las plaquetas van hacia estas y se adhieren a ellas. Las plaquetas en su superficie tienen diferentes tipos de glicoproteínas que actúan como receptores y unen al colágeno. Esta fase se conoce como adhesión plaquetar. El factor von Willebrand es importante en esta fase. Su función es permitir que las plaquetas se unan de manera estable a la superficie del vaso roto. Este factor activa a la adenilciclasa, la fosfolipasa C y a la fosfolipasa A2. La activación plaquetar. Lo que ocurre es que las plaquetas se activan y liberan ADP, serotonina y tromboxano A2. Procede del ácido araquidónico y se produce por la acción de una enzima que se llama ciclooxigenasa y de tromboxano sintetasa. El ácido araquidónico procede de los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas. La función del ADP, serotonina y tromboxano A2 es atraer más plaquetas hacia la zona de la lesión, es decir, son agregantes plaquetares. El tromboxano junto con la actina y la miosina inducen al cambio de forma de las plaquetas, cambian de discos aplanados a esferas con prolongaciones. Mientras están adheridas, las plaquetas se degranulan, liberando gránulos densos y gránulos alfa. Un agente que induce a la activación plaquetar es un agonista, los cuales son liberados por los gránulos densos. Estos son el ADP, el ATP, la serotonina y el calcio, mientras que los gránulos alfa liberan al factor von Willebrand, al factor 5 y al fibrinógeno. La agregación plaquetaria. Las plaquetas van a la zona de la lesión y se acumulan formando el tapón hemostático primario, un coágulo provisional no muy fuerte como primer paso para parar la hemorragia. Mientras se está formando el tapón hemostático primario, las proteínas plasmáticas de la coagulación se activan para iniciar la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria o coagulación es el proceso por el que se forma un coágulo definitivo de fibrina a partir del tapón plaquetario. Se produce por una cadena de reacciones en las que se activan los llamados factores de coagulación y que representamos en números romanos. Distinguimos dos secuencias, la vía extrínseca que es por vía tisular y la vía intrínseca que es por vía de contacto. Posteriormente se unen a una vía común. Las dos vías para iniciar la coagulación de la sangre son la exposición a una superficie cargada negativamente, como la colágena o el factor tisular. La vía extrínseca se inicia en el sitio de herida, por la exposición del factor tisular del tejido subendotelial, la proteína integrante de la membrana. Factor tisular se vincula estrechamente con el fosfolípido de la membrana. La ubicación del factor tisular y las membranas plasmáticas extravasculares permiten el inicio y la localización de la coagulación al sitio de la lesión. El factor tisular es una proteína integral de la membrana celular que se encuentra en el tejido subendotelial. Cuando se expone un subendotelio de un vaso a la sangre, el factor 7 activado forma un complejo con el factor tisular y el complejo se enlaza con puentes de calcio a la superficie fosfolípida subendotelial. Este complejo sirve para activar el factor 10 enlazado a la superficie. Este complejo de activación también puede activar el factor 9 de la vía intrínseca. La vía intrínseca se inicia con la exposición de los factores de contacto a las estructuras vasculares por debajo del endotelio.
Los 4 factores de contacto incluyen a los factores 9, los factores 12 y 11, precalicreína y un cofactor, el ciminógeno de alto peso molecular. Al exponerse a las superficies tisulares subendoteliales con una carga negativa neta, los factores se enlazan a ellos. El factor 12 se enlaza a superficies subendoteliales del vaso que tiene cargas negativas, mientras que el factor tiene cargas positivas. El factor 12 junto con la precalicreína forma una proteasa de calicreína. La precalicreína circula como complejo con el CAM y se enlaza a la misma superficie con el factor 12. La calicreína junto con el CAM como cofactor activan al factor 12A. El factor 12A más el ciminógeno de alto peso molecular activan al factor 11 que pasa al factor 11 activado. El factor 11 activado más calcio activa al factor 9 activado. El factor 9 activado junto con el factor 8 activado que proviene de la activación del factor 8, fosfolípidos plaquetarios, el factor 3 plaquetal más calcio activan el paso del factor 10 al factor 10 activado, que es donde empieza la vía común. La vía común se basa en el factor 10 activado que junto con el 5 activado forman la protrombina, que pasaría a ser trombina. De la trombina se pasa al fibrinógeno, que pasaría a ser fibrina, que luego se formarían monómeros de fibrina que junto con el factor 3 activado formarían polímeros de fibrina para pasar a ser el coágulo definitivo. En resumen, la hemostasia secundaria se lleva a cabo por dos vías, la extrínseca y la intrínseca, que ambos llegan a una vía común activando al factor 10. Este activa a la protrombina, lo que da paso a la trombina. La trombina genera fibrinógeno, lo que da paso a la fibrina. La fibrinólisis comienza con la acción de la plasmina al catalizar el paso de fibrina a productos de degradación de la fibrina, lo que se le conoce como PDF. La plasmina procede a su vez del plasminógeno, que es una proteína que está acumulada en el coágulo. Esta activa el plasminógeno, se va produciendo porque poco a poco los tejidos dañados van liberando una sustancia que al cabo de unos días comienzan a activar el plasminógeno, produciendo la plasmina y degradando el coágulo de forma que se pueda disolver. Conforme se produce la cicatrización, el coágulo se hace más pequeño. Estas sustancias que se van liberando son el TPA, que es el activador del plasminógeno tisular. Otro sería el factor 12, que es una proteína que se activa si está en contacto con las calicreínas, por lo que también se liberan calicreínas. Las calicreínas son unas proteasas serinas, y por último se liberan quininas. Otro inhibidor de la producción de la fibrina es la antitrombina 3, que activa sobre la trombina y el factor 10 inhibiéndolos.